¿Qué tal? Es un gusto volvernos a saludar, a ver por este medio, en este podcast de Nueva Vida, que estamos estudiando una mejor manera de orar. Y bueno, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de volvernos a conectar. Y bueno, en lo que las personas y más se empiezan a unir a este podcast, quiero hacer un pequeño resumen del capítulo 20 de la semana pasada, que se llamó ah, Quitando los obstáculos, y aprendimos cómo eh, podrá haber diferentes variables. Dios es constante. Dios, como lo aprendimos en Daniel 9 y 10, Dios siempre va a emitir una respuesta instantánea, casi, como lo vimos ahí en los versículos. Y las variables, no es Dios, no es que Dios a veces conteste y a veces no, Dios tenga sus preferidos. Hace poquito en la iglesia se predicó acerca de eso, Mike nos compartió de que tenemos esos clichés, Dios tiene sus favoritos. No, lo que pasa es que habrá diferentes razones, pero la constante es Dios. Las variables pueden ser nosotros mismos, pueden ser otras personas, porque Dios usa a otras personas, o puede ser una oposición de parte de Dios. Y vimos que podemos quitar esos obstáculos, podemos pedirle a Dios, Señor, dame una revelación acerca de lo que me está estorbando para ver la respuesta a mi oración. Y estar orando en el Espíritu y poder tener esa claridad de cómo orar. Puede ser que estemos orando ordenándole una montaña, pero puede ser que sea la montaña errónea y hoy lo voy a platicar con un ejemplo que vivió Andrew, ¿no? Entonces podemos ejercer nuestra autoridad eh, y nosotros determinamos qué tan rápido se va a manifestar lo que hemos pedido. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con esto. Y bueno, que podemos orar más de una vez, así como Jesús lo hizo en Lucas 10:13 con este hombre ciego. Tuvo que sacarlo de ese lugar donde había mucha incredulidad. Oró una primera vez, donde creyó y recibió, como hemos aprendido, que cuando oremos, creamos y recibamos, como dice en Lucas. Y esa primera vez surtió efecto, y aunque no recuperó su vista, esta persona dice que veía a los hombres como si fueran árboles. Algo sucedió. Y entonces la segunda vez no fue para pedir o creer y recibir, fue para ordenar, ejerció su poder Jesús y hizo que este milagro sucediera. Entonces, este día vamos a ver el último capítulo. Se nos acabó el 20, como dirían aquí en México. Eh, el capítulo 21 se llama Puedes recibir de Dios. Y tenemos que aprender a recibir de Dios. Y una de las maneras de recibir es por medio de la fe. Y creo que es la única manera en que podemos recibir de parte de Dios es a través de la fe. Y la fe viene, sí, la fe funciona por medio del conocimiento de la palabra. Ah, tú no puedes tener fe de algo que no conoces o de algo que no sabes. Necesitas conocer lo que la palabra de Dios, las promesas de parte de Dios son para ti. Y cuando tú escuchas esa palabra de Dios y conoces esa palabra de Dios, y entonces viene la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, no hay, no hay manera, en palabras simples, no hay manera de que no puedas tener, que tengas que tener fe de algo que conoces. No puedes tener fe de algo que no conoces o que sabes. En la manera en que crezca tu conocimiento de la palabra, o sea, las promesas de Dios, la manifestación será más rápida. Por eso es la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y veo que les causa a muchas personas conflicto estudiar. Tenemos tiempo para los reels, tenemos tiempo para las amigas, tenemos tiempo
para nuestra casa, que obviamente es una prioridad, pero queremos las bendiciones de Dios, pero no las conocemos. Queremos los beneficios, pero no sabemos ni cómo vamos a llegar ahí, pero queremos los beneficios, queremos las sanidades, queremos las bendiciones, pero no entendemos nada. ¿Cómo vas a poder recibir algo que no entiendes? Nada más por creer que Dios es bueno y te lo quiere dar, pues sí, eso es parte de creer, pero también tenemos que, como en los casos donde hay oposición, ¿qué vas a hacer si hay oposición? ¿Cómo vas a forzar la voluntad de Dios en tu vida? Y cuando digo forzar, no es que forces a Dios, es que si estás viviendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, puedes tomar las circunstancias y puedes forzarlas a que se alineen a la palabra de Dios. Pero si no la conoces, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso es tan importante estar estudiando, estar leyendo la palabra de Dios, estar tomando un curso, tomando otro curso. Las personas que no tienen el tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios, pues van a vivir acorde así. Por eso es que vemos tantas personas que andan batallando. No, es que mi familia, mi esposa, mi esposo, no, es que en la escuela, es que en la chamba, puro sufrimiento por todos lados y por eso a veces creemos que Dios es malo porque nos está yendo mal y pensamos, no, pues si Dios quisiera que me fuera bien, me iría bien. No, para eso te dio la autoridad, para que tú, si estás viviendo algo que no es la voluntad de Dios, forces a que esas circunstancias se alineen a la voluntad de Dios. Así que, si estás orando y no estás viendo que sucede lo que estás orando, tu mentalidad por default debe de ser que Dios sí me está respondiendo, Dios sí me está escuchando, Dios sí está poniendo atención a lo que yo estoy, mm, a lo que yo estoy hablando. Pero debo de validar si el problema soy yo mismo. Puede ser que haya oposición, como lo vimos en la clase pasada, pero tenemos que estar 100% convencidos que la palabra de Dios es verídica, o sea, que es cierta. No podemos estar dudando. Sí, ¿no será eso el Antiguo Testamento como el versículo que estudiamos de Daniel 9 y 10? A mí se me hace que es que eso esté en el pasado, en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Yo creo que ya no aplica. Hay muchas corrientes de cristianos hoy en día que, no, es que en el tiempo de los apóstoles, pues sí, sí, en ese tiempo sí había milagros, cosas sobrenaturales, cosas de sanidad, pero ahora no, pues ya, eso ya pasó, todo eso aplicaba para los apóstoles y no leen la palabra de Dios y entonces como no conocen la palabra de Dios, como lo acabo de mencionar cuando arranqué el programa, pues su fe no funciona. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, pues la fe no va a venir, porque van ligadas, están agarradas. Entonces, necesitas estar 100% convencido de que la palabra de Dios funciona y funciona muy bien, como la sección amarilla, y no dudes, debes de perseverar como Jesús lo hizo con el ciego en el capítulo pasado vimos, creo que era Lucas, mm, Lucas 10:13, 10:17 por ahí, donde Jesús oró dos veces por esta persona cieguita y oró dos veces porque estaban en una ciudad donde no había, donde era una ciudad incrédula que no tenía confianza en Jesús, había mucha duda, lo tuvo que sacar de la ciudad, tuvo que orar fuera de la ciudad y le preguntó, a ver, ¿ves? Y este cieguito le comenta, veo a las personas como árboles, entonces vuelve a hacer una segunda oración. La primera fue para eh, hablar sanidad y recibir el milagro, y la segunda fue para forzar eso que estaba estorbando
para que este hombre pudiera ver su milagro completo. Porque ya el hecho de ver sombras, pues quiere decir que había funcionado la oración, ¿no? Eh, Tal vez vayas a enfrentar algún tipo de circunstancias donde tengas que orar una y otra vez, no solo una vez por eso. Y ahorita quiero platicarte un testimonio de Andrew que trae mucha luz acerca de esto de tener esa actitud de perseverar en la oración, de si estás cierto de lo que dice la palabra de Dios, no te pares de orar, no te desanimes, no te achicopales por no estar viendo los resultados que sabes que es lo que Dios quiere ver en tu vida, sino persevera, ten esa actitud. Hay personas que se jactan de ser muy necias, muy cabezonas para algunas cosas. Bueno, aquí hay que ser cabezón en el buen sentido o necio en el buen sentido de la palabra, de mantenerte ahí hasta ver la manifestación completa de lo que tú estás orando, siempre y cuando venga la palabra de Dios, siempre y cuando tú estés conociendo que la palabra dice algo al respecto de tu situación y que tengas fe en ello. Eh, ah, Tú puedes recibir de Dios. Y si podemos mover al diablo 1 centímetro, lo podemos mover kilómetros, de a centímetro en centímetros. ¿Por qué te digo esto? Si tú estás viendo y oras una vez y ves que algo sucede, pero no es la contestación completa de lo que tú estás esperando, sigue orando. En nuestro caso, cuando tuve cáncer, orábamos por una cosa y nos decían, ¿sabes qué? Va a ser bien difícil que la sanidad se dé. Va a ser bien difícil porque sus marcadores son muy altos, tiene miles de alfa-fetoproteínas, ya no me acuerdo cuántos, 13,000, muchas. Ya hasta se me olvidó el número. El, el punto es que nos decían un diagnóstico y orábamos en contra de eso. Y de repente veíamos 1 centímetro de movimiento. El doctor decía, no, pues quién sabe si funciona. Y a la primera quimio, funcionó y funcionó, se redujeron a la mitad. Ponle que más de 1 centímetro, lo que tú quieras. Y después de eso, el doctor decía, no, pero todavía estamos lejos. Y va a pasar esto, y va a suceder esto. Y teníamos que estar ore y ore y ore. No, y de la misma manera, en el mismo sentido, pero teníamos que estar forzando que la voluntad de Dios se manifestara en nuestra vida. Y mi esposa me preguntaba, asegúrame que vas a estar bien. No, seguro estoy. No sé lo que sucede en medio, no sé cómo va a suceder, qué es lo que va a secundar a lo siguiente. Lo que sí sé es que voy a estar sano. Al final de todo esto voy a salir sano. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa actitud de perseverancia a pesar de lo que estés viendo, a pesar de lo que estés oyendo, a pesar de lo que los demás opinen, porque todos van a tener una opinión. Y más ahora en día con las redes sociales, todos tienen una opinión. Resulta que ahora cualquier persona puede hacer su podcast, así como yo. Puede tener su podcast y puede hablar de cualquier cosa y puede ser una tontería. Y hay oídos para todo. El problema es qué es lo que escoges para escuchar. Mm, Si cualquiera puede influir, pues tú influye para bien. Ten esa actitud de perseverancia eh, y escucha solamente lo que viene de parte de Dios. Escucha solamente lo que tenga un buen resultado, como este ministerio que estamos siguiendo. Los resultados ahí están. Cualquier persona podrá decirme, ay, es que parece que tú nada más hablas de eso. Bueno, yo he encontrado en ese ministerio resultados. Si tú me traes otros ministerios y me hablas de otros ministerios que tienen un buen resultado, que yo puedo ver en sus vidas
cómo la palabra de Dios sí funciona, incluso para en aquellas áreas donde otros no tienen los mismos resultados, lo voy a considerar. Pero en este ministerio, pues yo he estado viendo que hay buenos resultados. Entonces, ¿por qué no s- estar ahí aprendiendo de ellos si ellos están teniendo los resultados que otros ministerios no están teniendo? Es nada más lógica. O sea, por ejemplo, ¿quieres ser un buen inversionista? Tú no vas a seguir a un inversionista que apenas si tiene para pagar sus facturas, sus gastos. ¿A quién vas a seguir? Pues a alguien que tenga buenos resultados. Y es uso común, ¿no? No es que uno esté mm, anonadado por esas personas o que estés idolatrando a esas personas. Pues es sentido común. Si estás viendo resultados, pues vete por ahí porque estás viendo cosas que están sucediendo. Quiero cerrar, casi cerrar con un eh, testimonio acerca de esto de aprender a recibir y de mm, cómo a veces habrá momentos donde tú tienes que seguir insistiendo, tienes que tener esa actitud de perseverancia y seguir orando hasta ver algo claro. Y esto va a ilustrar parte de lo que vimos del capítulo 20 y parte de lo que estamos viendo en este capítulo 21. Y este Andrew dice ahí en el capítulo 21 de una reunión que convocó para que trajeran a sus enfermos, a ciegos, paralíticos, y les dijo en esta iglesia de Texas, no me acuerdo la ciudad, traigan a sus enfermos, vamos a tener una reunión de sanidad y vamos a orar por ellos. Y cuando empezó la reunión, o en algún punto de la reunión, Andrew le dice, a ver, las personas que tengan alguna necesidad física, por favor, y tengan deseos de pasar para que yo pueda orar por ustedes, adelante. Y por ahí un muchachito se levantó y se acercó y él, parecía que uno de sus ojos no podía ver, el otro sí. Entonces, ora sobre ese ojo y nada sucede. Entonces, él pudo sentir a la audiencia, como muchos de la audiencia, lo primero que pensaron fue, pues no sirvió, ¿no? Ya Dios no contestó. Y muy seguramente él tuvo que estar hablando acerca de sanidad, acerca de lo que la palabra de Dios dice, acerca de autoridad, de lo que hemos aprendido. Y obviamente todos pusieron en tela de juicio lo que estuvo diciendo al no ver una respuesta instantánea después de orar. Y lo más común que haría cualquier persona, tú y yo, es que si oras por una persona y no ves nada, pues te sigues, ¿no? Te sigues con otro, o bueno, pues ya, que el Señor conteste, o lo que sea, pero tratas de evitar, como lo dije en la clase pasada, tratas de esos problemas, tratas de ignorarlos, tratas de evitarlo, y bueno, pues va a ser como que nada pasó. Bueno, la cuestión es que Andrew, en lugar de rendirse o afectarse por esa duda que había en el auditorio al ver que no había sucedido aparentemente algo, eh, les dijo, ¿saben qué? Los que, todas aquellas personas que no estén de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, que no tengan fe en que Dios va a sanar a esta persona, pueden retirarse, pueden irse a sus casas. Les agradecemos mucho su tiempo, lo que sea. Y nada más quédense las personas que sí crean que Dios quiere sanar a esta persona. Bueno, pues total que se quedaron como 20 personas y siguieron orando por ese ojo. Y él en su interior dice que estaba pensando, bueno, ¿qué es lo que está obstruyendo? ¿Qué es lo que platicamos y mencionamos en el capítulo pasado y este?
¿Qué es lo que estará obstruyendo? Y empezó a orar en lenguas, empezó a orar pidiéndole a Dios, a ver, Señor, revélame por dónde tengo que orar. Y dice que él escuchó o sintió o pensó, no recuerdo cómo lo menciona textualmente el libro, que Dios le dijo, él lo que necesita no es sanidad, es un milagro. Andrew dice, hasta ese día yo no sabía la diferencia entre un milagro y una sanidad, para mí pues eran muy similares, pero no dijo nada, se quedó tratando de entender lo que Dios estaba diciendo acerca de, pues no es lo mismo sanidad que un milagro, él necesita un milagro, no una sanidad. Y su pastor asociado se paró casi, casi después de que él estaba ahí, masticando esta idea, tratando de entender qué es lo que Dios le quería decir. Y, y este pastor le dijo, lo que él necesita, mismas palabras, es un milagro, no es una sanidad. Y cuando dijo esto, entonces Andrew dijo, ah, sí era Dios, o sea, no me saqué de la manga esto que estoy pensando, es exactamente lo que yo también estoy pensando. Y entonces se sentó con el muchacho y le dijo, a ver, platícame qué rollo con cómo sucedió lo del ojo, platícame, cuéntame un poquito más. Y dijo, ah, bueno, lo que pasa es que cuando era chiquito me entró una infección al ojo y me quitaron el iris y el cristalino, me parece que eran esas dos cosas. Entonces no tengo ni iris, no tengo cristalino. Eh, y él dijo, ah, por eso, nosotros estamos orando para que sanara, pero se, se tiene que crear nuevo. No es algo que ya esté ahí y necesita ser sanado, es algo que necesita crearse de nuevo. Entonces, oraron ya en base a esta dirección y empezaron a decir, en el nombre de Jesús, cristalino, Iris, te ordenamos que vengas al ojo de este muchacho. Y después de que oraron, dice que le puso la mano en su ojo, como haciendo, sí, como un huequito, y ordenó esto en el nombre de Jesús. Dice que cuando quitó su mano, le dijo, a ver, puedes ver cuántos dedos tengo aquí. Y el joven recuperó la vista instantáneamente. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues creo que, no sé si 30 minutos, 40 minutos. Él dice, dedicamos el tiempo necesario para poder traer o ayudar a esta persona a recuperar su sanidad y bien vale la pena y muchas veces uno con el doctor inviertes mucho tiempo en las terapias, si es una terapia física inviertes una hora todos los días hasta que tu músculo, la lesión que tengas se restablezca o mejore o acelere la recuperación y a veces no tomamos el tiempo suficiente para eh, eh, ver contestadas nuestras oraciones y no rendirnos en el intento. Andrew sabía que lo que él estaba orando estaba bien hasta cierto punto, estaban creyendo y sabían que Dios ya había dado una orden de que algo sucediera. El único detalle, como lo dije en el capítulo pasado y en este, es que puede ser que le estemos hablando a la montaña equivocada, le estaban hablando a la montaña de la sanidad cuando lo que necesitaba es un milagro. Y es por eso la importancia de que si no estás obteniendo tus respuestas, eh, pidas discernimiento a Dios. A ver, Señor, ayúdame a entender, dame sabiduría. Podemos recibir de parte de Dios, pero necesitamos la fe en el conocimiento de sus promesas, de su palabra para poder recibir. Tú no vas a poder recibir milagros, tú no vas a poder recibir contestación a tus oraciones si no sabes qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. Porque a través de escuchar a Dios y sus promesas, va a venir la fe que necesitamos para accesar a esas respuestas. No es de chiripada, no es saber si Dios se toca el corazón, son leyes espirituales que es lo que hemos estado viendo desde el comienzo de este curso, de este libro. Son
leyes espirituales que tenemos que cooperar. Tenemos que hablarle a la montaña. Ahorita estamos aprendiendo a que si hay algún obstáculo, oremos con respecto al Señor. Muéstrame cómo o en qué dirección debo de estar orando, en qué momento debo estar usando mi autoridad, si se trata de una oposición demoníaca, si se trata de que hay una persona que necesita moverse a través que tenga ella misma una oposición y que necesite que yo ore para que se desbloquee eso, como la persona del ejemplo del capítulo pasado, donde esta persona quería vender su casa, pero otra persona estaba atorada porque alguien no le daba el dinero. Él no solamente oró por, Señor, ayúdame a vender mi casa. Ya tenía el Señor un comprador para la casa, pero el comprador estaba atorado por otra situación externa. Entonces ahí es donde necesitamos la sabiduría, el discernimiento para saber qué debemos de orar. Todo esto que hemos aprendido lo tenemos que poner a la práctica, tenemos que aprender a recibir cómo a través de la fe, lo estamos viendo hoy, podemos recibir los milagros de Dios a través de la fe. Necesitamos conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos usar nuestra autoridad para hacer que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Somos nosotros. Efesios 3:20 dice que el que aquel que hace mucho más abundantemente lo que pedimos o lo que pedimos o pensamos por a través o por medio del poder que actúa en nosotros, el poder que Dios ha puesto en nosotros no es para que nosotros nos vanagloriemos, es para usarlo. Nos puso su poder en nosotros para que nosotros podamos usarlo. Muchas personas lo ven como, eso es altanero, eso me parece que cómo tú le vas a estar diciendo a Dios qué hacer. No le estamos diciendo a Dios qué hacer, estamos diciéndole a las circunstancias lo que Dios me dijo o lo que Jesús me dijo que le dijera. Dile a esa montaña, muévete. ¿Eso es altanería? No. ¿Eso es, te crees mucho? No. Es obedecer lo que Jesús hizo. ¿Sabes qué es orgullo? No hacer lo que Jesús te dijo que hicieras. Si tú dices, no, es que a mí me parece eso mucho orgullo, ¿cómo le voy a decir yo a esa montaña que haga algo? ¿Quién soy yo? ¿Soy Dios? No, yo no soy Dios, pero Jesús dijo que lo hiciéramos. Humildad es hacer lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Orgullo es decir, no, Jesús está mal, no le puedo estar hablando a la montaña. ¿Quién soy yo? Pues eres un hijo de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Humildad es saber lo que dice la Biblia y estar de acuerdo con ella y accionar en el mismo sentido. Yo no me sobrevaloro, tampoco me puedo poner por debajo, me pongo al mismo nivel que la escritura dice quién soy yo. Y cuando haces eso, eso es humildad. Decir, no, es que yo soy una llaga podrida, eso es orgullo. Oye, pero pues no se oye orgullo, se oye como que menosprecio. Es orgullo, es egocentrismo porque estás yendo en contra de lo que Jesús está diciendo de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Reyes y sacerdotes, luz, somos sal, somos sus hijos amados, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Soy una nueva criatura, no soy una llaga podrida, no soy un pecador redimido, soy hijo de Dios, soy heredero con Jesús, coheredero también. Tenemos que tumbar todas esas telarañas mentales que traemos y abrazar la palabra de Dios de una manera tan efectiva que no dudemos ningún momento, ningún segundo que lo que leemos es mentira. Tenemos que estar totalmente convencidos. Y bueno, pues este es el último capítulo, capítulo 21. Fue un gusto estar en este podcast. Eh, Nos vamos a estar ausentando algunas semanitas. Vamos
a tratar de reanudar nuestro proyecto. No sabemos si por medio de un podcast o por medio de shorts, pero vamos a estar restableciendo nuestro trabajo a mediados de agosto, por ahí por algunas cuestiones que tenemos pendientes. Pero vamos a seguir haciendo cosas para Dios y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, que es lo más importante, que muchas personas puedan conocer acerca de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estas semanas. Si tú te has estado conectando con nosotros, muchas gracias. Si no lo has estado haciendo y es la primera vez que lo estás haciendo, regresa a ver los capítulos pasados, por ahí conéctate en nuestra página de YouTube, ahí los vas a encontrar, todas las grabaciones, y ponte a estudiar. Y si no es este libro, hay muchos recursos en YouTube acerca de este ministerio, Andrew Womack Ministry y Caris Bible College, que es un instituto bíblico. Yo sé que puede llegar a ser de bendición si tú tienes el corazón correcto y empiezas a buscar. Los recursos ahí están, solamente es busca y vas a encontrar. Así que bendiciones, que Dios los bendiga y nos estamos viendo pronto.